todos. Bueno, soy Alexis Jardines, para el que no me conoce. Y esta vez, pues les prometo que el próximo vídeo, para los que se interesan en los temas de la física y eso, y la filosofía, el próximo vídeo se lo voy a dedicar a la física. Les adelanto ya de que voy a hablar. Bueno, espero hablarles del estancamiento de la física. ¿Por qué se produjo esto, no? ¿Cuál es la clave de por qué la física se estancó? Por ahí van los tiros para el próximo vídeo, ¿no? Hoy quería sencillamente como darle una continuación conclusiva al vídeo anterior, ¿no? O sea, que voy a hablar un poquito de temas más bien de política. Pero bueno, resulta interesante porque trae una pregunta. ¿Ustedes conocen que, digamos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay dos partidos fundamentales? Uno es prácticamente hay dos nada más, ¿no? Uno es el demócrata y el otro es el republicano. El republicano se identifica con la derecha, el demócrata se identifica con la izquierda. Pero lo curioso de esto es que a los republicanos se les llama, más bien se le ha colgado el San Benito de conservadores. Son conservadores, mientras que los demócratas son liberales. Y entonces la pregunta del vídeo es, lo que va a hablar el vídeo es acerca de una duda que puede tener cualquiera de nosotros, puede tenerla, porque es obvio. ¿Cómo es posible que exista una izquierda liberal? ¿Cómo es posible que estos demócratas se autodenominen liberales? Si es que el liberalismo es la doctrina política del capitalismo. ¿Cómo es posible eso? Estas contradicciones, estas locuras de este mundo hoy. Yo soy lo suficientemente viejo para haber visto cómo evolucionó todo esto. Y entonces veo que las cosas van transformando, se van cambiando, aún en el caso que sean absolutas y totalmente contradictorias, y todo pasa como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Entonces es lógico que uno se pregunte en un momento determinado de su evolución mental y política, específicamente. Bueno, ¿cómo es posible? Si el liberalismo es el fundamento político, el fundamento ideológico más bien, que abrazó la derecha desde su comienzo, o sea, y es una especie de, bueno, vamos, si le quieren decir ideología, digan ideología de derecha. ¿Cómo es posible que lo de izquierda ahora existe una izquierda? No es que existe una izquierda liberal, como una interpretación del liberalismo, ni siquiera es eso. Es que los liberales ahora son los de izquierda, y particularmente en los Estados Unidos los demócratas. ¿Entienden? ¿A usted no le da curiosidad eso? Bueno, pues resulta que la izquierda, por el contrario, si vamos a la historia, está comprometida con el socialismo. Siempre lo ha estado comprometida con el socialismo, que es todo lo contrario al capitalismo, ¿verdad? Ahora, John Locke, ese filósofo empirista inglés del siglo, más bien se incluye dentro del empirismo del siglo XVIII, aunque vivió buena parte en XVII, pues John Locke fue justamente el padre del liberalismo. Y el liberalismo, como les dije ya, era una doctrina completamente de derecha. O sea, era una doctrina que era el fundamento, el basamento del capitalismo, y por lo tanto están en las antípodas de lo que puede ser socialista o puede ser de izquierda, ¿verdad? Y no vamos a hablar aquí de la doctrina de John Locke. Ustedes pueden buscarlo en el ensayo sobre el gobierno civil, los dos ensayos que él tiene, y búsquenlo allí, pueden leérselo allí. Pero resumiendo esto, pudiéramos decir, lo que quiero destacar aquí es que Locke abogó por oigan bien las ideas cuáles son, abogó por un Estado pequeño. Es decir, la idea de Locke era restarle poder al Estado, porque el Estado era el resultado, el resultado de un acuerdo entre los individuos, y estos individuos debían tener control del Estado, y les estaba completamente permitida incluso la idea de derrocar al gobierno que estuviera ahí, porque eso era una cosa que era un consenso entre los individuos, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, pues, los movimientos estos de revolución para derrocar el orden estatal estaban permitidos por Locke como un derecho individual. Entonces, el asunto era darle poder al individuo por encima del Estado, puesto que el Estado debía servir al individuo. No se quería un Estado grande, todo lo contrario. Ese es el fundamento del liberalismo.
Sin embargo, ustedes saben que el socialismo es al revés. Ustedes saben que el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos quiere un Estado grande y el individuo lo tiene contra la pared, quitándole cada vez más derechos y libertades al individuo, que no significa nada para la política demócrata, no le interesa, pero el Estado sí. El gobierno federal, las agencias federales, dándole poder, dándole dinero y tratando de desarrollar un Estado cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, esto del liberalismo no tiene absolutamente nada. Y hay que ser respetuoso con el origen de las ideas, ¿verdad? Los conceptos y de las doctrinas. ¿Cómo fue que sabotearon esto? ¿Cómo fue que secuestraron esa palabra de liberalismo y se la cogieron para ellos? Resulta que ahora los liberales son ellos. Y los otros quedan etiquetados como conservadores, ¿no? Que no es que no lo sean. Pero el problema es que no son solamente conservadores, ¿no? O sea, voy a volver a este punto más adelante. O tal vez al final del vídeo, ¿no? Entonces les decía esto, que fue John Locke el padre del liberalismo y que abogó por un Estado pequeño, por el poder del individuo frente al Estado y también por la vida, el derecho, oigan bien esto, derecho a la vida. Esos son los fundamentos del liberalismo real, el clásico, el único, el verdadero, el genuino. Derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, señores. Vida, libertad y propiedad. ¿Por qué? Porque el individuo, los derechos y las libertades individuales, eso es lo más importante. ¿Ok? Y eso es, en definitiva, el fundamento de la democracia. ¿Qué les parece? Así como que podemos decir que la libertad o es individual o no es ninguna, del mismo modo, la democracia solo es posible si se asienta, si se basa, si se sostiene sobre el individuo, sobre los derechos y las libertades individuales. Lo otro es un cuento. En el mismo momento en que empezaron a inventarse las ONG, estas organizaciones no gubernamentales, y poblaron el mundo de eso, ya eso era una gran manipulación política que iba a sustituir de hecho al concepto de sociedad civil que mismo lo había desarrollado. Porque no es que las ONG estas sean parte de la sociedad civil, no es que devoran la sociedad civil, porque esto nada más que sirve para que usted ejerza poder político a través de ella. Tiene dinero, se los pone ahí y así van las cosas. Entonces, nada parecido, no tiene nada que ver esto con la ideología de los hoy llamados liberales, ¿verdad? Y demócratas, no tiene nada que ver. Nada, para nada. Vamos a hacer, déjenme ver, porque aquí les había buscado yo una tablita interesante que tomé de un sitio web. Déjenme buscársela, que le voy a leer la tablita. Porque viene muy esquemático este asunto, ¿no? Lo denominan aquí las dos grandes corrientes de teoría política moderna, ¿no? Más que corrientes, yo me gusta llamarle como doctrina política, ¿no? No más que teoría, la doctrina política, que estas serían el liberalismo y el socialismo. Es obvio que si el liberalismo es la doctrina política del capitalismo, identificada con la derecha, pues la doctrina política de la izquierda, obviamente va a ser el socialismo, ¿no? O sea que tenemos por un lado el liberalismo y por el otro el socialismo, como esa doctrina política. Entonces esta tablita está bien, está bastante escueta y bastante fácil de entender, ¿no? Por muy esquemática que sea, pero eso es lo que se quiere, toda vez que estamos hablando de un canal de YouTube, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Se las voy a leer, por ejemplo. Les voy a hacer la comparación porque yo le hice yo tomé la tablita que tiene dos columnas, liberalismo, socialismo, y me inventé otra columna que sería la izquierda liberal, ¿no? Lo que hay hoy, ¿no? Que tiene sus raíces, obviamente, como le dije ya, mucho ideológicamente y doctrinalmente lo bebe de la escuela de Frankfurt, del marxismo frankfurtiano. Vean el vídeo anterior, déjame ver si se los pongo aquí para que tengan este vídeo anterior que más o menos se relaciona con este. Solamente lo pinchan y ya, ¿no? Lo tocan, ¿no? Entonces vamos a ver. La tablita yo le voy a ir agregando una tercera tabla que no existe, que es la que yo le confeccioné para ustedes, ¿no? Vamos a ver la primera. Es liberalismo, es una columna, socialismo es la otra, y la otra sería la izquierda liberal, o sea, lo que hay hoy.
lo que hay hoy y que, como ustedes saben, es el entorno de los demócratas aquí, ¿no? Los otros serían, todos los demócratas liberales, los otros serían los republicanos conservadores, ¿no? Digo yo en el contexto americano, ¿no? Pero vamos a las dos columnas, que serían las dos grandes corrientes de teoría política moderna, ¿no? Como dice aquí. Dice la primera, liberalismo, se la voy comparando, o se las voy a leer completa y después hago la comparación. El liberalismo, dice el liberalismo que subraya los derechos naturales del individuo, es la base ideológica de la democracia moderna. O sea, para el liberalismo, los derechos naturales del individuo es la base ideológica de la democracia moderna. El liberalismo creó el Estado de Derecho, el imperio de la ley, o dicho de otro modo, la ley se halla por encima de la voluntad de las personas. La ley, el imperio de la ley. El liberalismo organizó, y por eso es que el Estado es posible, obviamente. El liberalismo organizó y sistematizó los procedimientos para garantizar la protección del individuo ante otros individuos y ante el mismo Estado. El otro rubro que tiene esto. El liberalismo enfatiza en la primacía de lo privado sobre lo político, especialmente la libertad del individuo. Y por último, el liberalismo es la ideología del capitalismo y piensa que las leyes del mercado desarrolladas en un mercado de libre competencia son el fundamento esencial de una sociedad democrática. Vamos a ver qué dice el socialismo. Dice socialismo como doctrina política que concurre con esta, ¿no? Dice el socialismo subraya que la democracia solo es completa si se añaden los derechos colectivos. El socialismo defiende el Estado social de derecho. La ley ha de estar orientada a la igualdad. Los derechos de carácter social están por encima de los derechos individuales. El socialismo defiende que los derechos del individuo deben subordinarse a los derechos de colectivos o los derechos sociales, ¿no? Y para el socialismo es al revés. Lo público está por encima de lo privado. La libertad individual debe someterse al bien colectivo. Bueno, el último rubro sería este, ¿no? El socialismo no acepta el capitalismo como sistema económico y propone que el Estado supervise, regule y limite la libertad del mercado y la propiedad privada. Vamos entonces a leerlo ahora sí de manera horizontal para ver esto, ¿no? El primer punto, el liberalismo subraya que los derechos naturales del individuo es la base ideológica de la democracia moderna. ¿Qué dice el socialismo? El socialismo subraya que la democracia solo es completa si se añaden los derechos colectivos. ¿Qué dice la izquierda liberal de hoy? Bueno, la democracia solo es completa si atañe, y fíjense que no incluye, porque incluir en ello significa otra cosa, ¿verdad? La democracia solo es completa si atañe enteramente a las minorías, diseñadas, agrego yo, para tal efecto, ¿no? ¿Qué pasa con la inclusión? Bueno, el sentido, vean el vídeo anterior, el sentido que tiene la inclusión en la izquierda liberal de hoy es más bien exclusionista. O sea, fíjense cómo es la cosa. Es excluyente. La inclusión es excluyente porque usted, bajo las banderas de la inclusión, usted está segregando. ¿A quién? Al hombre blanco, etcétera, al macho, alfa y por ahí para allá, toda esa retaíla de cosas que ustedes saben bien. Es una segregación completa y sin paños tibios. Entonces, ese inclusivismo es un arma de doble filo. En realidad, lo que se quiere, vean el video anterior, cómo viene esto desde la escuela de Frankfurt, lo que se quiere es sencillamente excluir al otro. Entonces, vamos al otro punto. El liberalismo creó el Estado de Derecho, el imperio de la ley, o dicho de otro modo, la ley se halla por encima de la voluntad de las personas. Bueno, así como lo interpretan aquí en la tabla, ¿no? Pero lo importante es que el liberalismo creó el Estado de Derecho, el imperio de la ley. ¿Qué pasa en el socialismo? El socialismo defiende el Estado social de derecho. La ley ha de estar orientada a la igualdad. Vean el vídeo anterior, ¿verdad? Equality. Entonces, a la igualdad. Los derechos de carácter social están por encima de los derechos individuales. Que este sería el segundo punto. No, el segundo punto, ¿no? Vamos a ver aquí.
La izquierda liberal defiende el estado de tolerancia represiva, el imperio de la corrección política. La ley debe estar orientada a la equidad, no a la igualdad, a la equidad. ¿Y por qué? Bueno, los vínculos de la equidad con el comunismo, yo los puse de manifiesto en el vídeo anterior. Recuerden que el principio del socialismo, esta segunda columna que estamos viendo aquí, es que de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. ¿Por qué? Porque no se trata de igualdad, sino de equidad. Igualdad es el principio del socialismo, que se expresa en de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Eso sería la igualdad. Ahora, este concepto de equidad, ¿verdad? Todo estos conceptos, equidad, igualdad, inclusión, yo los analizo en el vídeo anterior. Es interesante, vayan a ver eso para que vean el origen, ¿no? Y el verdadero significado que tiene. Entonces, aquí sería ya no igualdad, sino equidad, ¿no? De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Ese es el principio del comunismo. Yo le puse un ejemplo a ustedes de cuál es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos viendo la izquierda liberal no es otra cosa que la izquierda comunista, ¿no? Tienen que ver cómo se origina esto, el origen. Vayan allá, vayan al vídeo anterior. Y por supuesto esta no va como en el socialismo, no va a defender la igualdad, sino la equidad, ¿no? A cada cual según sus necesidades. Eso sería un principio equitativo y no igualitario, como a cada cual según su trabajo, ¿verdad? Así que se desmarca el socialismo, aunque es una prolongación del socialismo, porque ustedes saben que el socialismo se considera como la primera fase del proceso de implantación del comunismo, ¿no? Por lo tanto, sus raíces son socialistas, pero es el socialismo ya en su fase más acabada, ¿no? Que sería el comunismo, ¿no? Entonces, y obviamente enlazamos el primero con el concepto de igualdad y el segundo con el de equidad, ¿no? Suena muy bonito, pero vayan a ver cuál es la trampa en el video anterior. Vamos a ver, el liberalismo organizó y sistematizó los procedimientos para garantizar la protección del individuo ante otros individuos y ante el mismo Estado. El socialismo defiende que los derechos del individuo deben subordinarse a los derechos colectivos o sociales. Y la izquierda liberal defiende, a mi modo de ver, ¿no? Defiende que los derechos de la mayoría y del individuo deben subordinarse a los derechos minoritarios. Es decir, de las minorías desfavorecidas, según ellos, oprimidas o segregadas, etcétera, etcétera. De las minorías. Es muy manipulable este concepto, porque no se refiere a los individuos reales con nombre y apellido. Entonces ahí, como son grupos, pues ahí está toda la manipulación y toda la política del mundo detrás de ellos, ya que los grandes colectivos, las grandes masas, aquel proletariado, ¿verdad?, organizado, sencillamente se extinguió y no es viable hoy, porque no existe como medio para ejercer el poder, como si lo son las minorías estas, ¿no? Entonces vamos al otro punto. El liberalismo enfatiza en la primacía de lo privado sobre lo público, especialmente la libertad del individuo. ¿Okay? Por el contrario, para el socialismo, o sea, el socialismo es al revés, ¿no? Lo público está por encima de lo privado. La libertad individual debe someterse al bien colectivo. Vamos a ver aquí en mi tablita de la izquierda liberal para traer estas cosas a los tiempos presentes, ¿verdad? La libertad individual debe someterse al interés minoritario, así también lo público y lo privado. Ustedes saben que es así, solamente piensen un momentico en los Estados Unidos y se darán cuenta. Entonces, vamos al último punto. El liberalismo es la ideología del capitalismo y piensa que las leyes del mercado desarrolladas en un mercado de libre competencia son el fundamento esencial de una sociedad democrática. Ahora bien, el socialismo no acepta el capitalismo como sistema económico y propone que el Estado supervise, regule y limite la libertad del mercado y la propiedad privada. Ustedes saben que aquí los que defienden el mercado de la propiedad privada son los republicanos, identificados con la derecha, y estos supuestos liberales, ¿no? Los demócratas son los que defienden
la idea de un Estado grande que sus poderes estén por encima del individuo, pero a un punto en que hemos llegado ya al ridículo, porque el Estado tiene que meterse en la educación, el Estado tiene que meterse en los asuntos privados, tiene que meterse en la familia, según esta gente. Y lo que es más, que siempre he querido hacer un vídeo sobre esto para poner el dedo en la llaga en cuanto a estos tiroteos, los tiroteos masivos, eso que vemos en las escuelas aquí en los Estados Unidos, que es una cosa bien preocupante, pero nadie quiere ir al fondo del asunto. Y lo cierto es que esta injerencia del Estado en la familia, en la educación, el hecho de que han privado a los padres y al maestro de la autoridad para dársela a los muchachos, a los hijos y a los estudiantes, se han privado de su autoridad a los padres y han privado al maestro de la autoridad que siempre ha tenido como el sabán, el hombre que lleva el conocimiento y el que lo va a transmitir, el que va a educar al otro. Pues no, es al revés. Ahora el estudiante puede hacer hasta darle golpe a un maestro, como hemos visto en la escuela, y no pasa nada. Pero el maestro solamente mira con una mirada que no sea agradable al estudiante y ya, suficiente para que cuidado no termine botado de la escuela. ¿Ok? Esas cosas pasan aquí, ustedes lo saben. Entonces, a mi modo de ver, lo adelanto, la causa principal de estos tiroteos masivos en las escuelas es la pérdida de la autoridad paterna y de la autoridad de la figura del maestro. Si no, miren en los países donde esta autoridad todavía está vigente, donde el padre es una autoridad y donde el maestro es una autoridad, a veces hay tiroteos masivos. Vayan a cualquier país latinoamericano que ustedes quieran, a cualquier país donde el padre todavía, el hijo lo vea como una autoridad y el estudiante vea al maestro como una autoridad. Que eso no hay que verlo en su lado positivo, es decir, que lo admire, que lo respete. De eso se trata. Porque obviamente quien tiene el conocimiento es la autoridad. En términos de conocimiento, la democracia ahí no aplica. La democracia no tiene nada que ver con el conocimiento. El conocimiento no puede ser democrático porque eso lo tiene una persona que lo puede transmitir a otro. No es una cosa que está repartida por igual. Usted pone las barajas así, las cartas, coge ahí, cualquiera coge igual, por igual. No es así. Si no, vayan al origen de la civilización, vean qué respeto se le tenía a los filósofos griegos, porque eran los que sabían, los sabios, ¿verdad? Y fundaban escuelas. Entonces, aquí todo lo han trastocado. Entonces, obviamente, un muchacho que se cree que está por encima de la autoridad paterna, por encima del maestro, pues se cuela en una escuela y le cae a tiro a todo el mundo. Así de simple. Eso no pasa en otros países, no pasa. El hijo ve al padre con admiración, pero también con respeto. Y así se debe ver al maestro. El maestro tiene que ser la autoridad. Y tiene que primar la autoridad al maestro en la escuela. Pero bueno, como no es así, por ahí vamos. Entonces, les decía que la izquierda liberal juega tanto con el Estado fuerte como con el mercado. En este último punto, ¿no? ¿Verdad? Que dice, el socialismo no acepta el capitalismo como sistema económico y propone que el Estado supervise, regule y limite la libertad del mercado y la propiedad privada. En nuestro mundo de hoy, de la izquierda liberal, mal llamada liberal, pues el Estado tiene que meterse no solamente en eso, sino en los asuntos privados, en la familia, en la religión, en todo, ¿verdad? Y ustedes lo están viendo ahí, un ejemplo que le puse son esos tiroteos, ¿no? Así es que la izquierda liberal juega tanto con el Estado fuerte como con el mercado. Ambos deben estar en función de este supuesto oprimido, de estas supuestas minorías oprimidas, ¿verdad? Y vamos ya a dar, bueno, ya ustedes, vamos a dar la conclusión de esto, ¿no? Porque ustedes opten por la columna que les venga en gana. Hay tres columnas. El liberalismo, el socialismo y lo que pudiera llamar yo ya el comunismo de las minorías escandalosas, ¿no? Entonces, no de las mayorías silenciosas, sino de las minorías escandalosas, porque bastante bulla que hacen, ¿no? Y obviamente ustedes saben que eso es presión social, que eso es, si no lo haces, vas a tener problemas con los demás, y todo eso detrás a individuos que empujan con dinero, empujan a toda esta gente, y ya una vez que tú te metes en la secta, pues ya no tienes forma de virar para atrás, aunque no estés de acuerdo, tienes que seguir ahí, porque si no te cae el peso de toda esa no es una religión, de toda esa ideología,
te cae arriba, ese peso ideológico, te excomulgan, te cuelgan un San Benito, te cuelgan un estigma, te estigmatizan y te segregan, te destruyen como persona. Y eso es lo que la gente le tiene miedo. Y mucha gente que está metida en toda esta locura del Partido Demócrata están ahí, y en su izquierda liberal están ahí porque están aterrados, porque no tienen otra opción, porque ya no pueden salirse. Así pasa con los comunismos. Se lo he dicho varias veces. Cuando lo que pasa en los países comunistas es que la gente sencillamente ya no puede salirse de esa telaraña ideológica que se le forma por alrededor, que es una trampa. Y entonces usted no puede, porque si usted se declara lo que usted realmente piensa, pues usted sencillamente queda aislado, queda estigmatizado y te destruyen, te sacan de la circulación, como hacían con el taoísmo primitivo. El primitivo que violaba un tabú, y el taoísmo era un sistema de restricciones que abarcaba toda la vida social, hasta el detalle, lo tenía todo estrictamente regulado. El individuo no es nada, ¿verdad? Y entonces el que infringe un tabú queda como contaminado, es una infección. Y entonces es aislado del grupo, y ese es el origen del concepto de anomia de Emil Durkheim. Aislado del grupo, y ese individuo precipitado a esa soledad, aislado, marcado, estigmatizado, pues sencillamente pues prácticamente se vuelve loco, porque es una situación de pérdida de sentido que Durkheim caracterizó como anomia, ¿no? Entonces aquí es asesinato de reputación y millones de cosas más, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Y tiene todos esos ingredientes, ¿no? Por lo tanto, tienes que mantenerte ahí porque es una ideología totalitaria. Tienes que mantenerte dentro de ellos. Tú eres artista de Hollywood, a lo mejor tú no piensas así, pero tienes que mantenerte ahí porque, mira, te cepillan. Eres profesor de la universidad y tienes que seguir, aunque sea en contra de voluntad, e incluso, como yo vengo de Cuba, conozco cómo se juega esto, e incluso aunque ellos, los que tienen el poder ideológico, aunque ellos sepan que tú no estás de acuerdo, pero tú lo que no puedes hacer es expresarlo para que los demás para que no se divulgue, para que no se haga público. Te tienes que tragarte tu desaveniencia, tu disidencia, te la tienes que tragar. Y te la tragas, no tienes problema con ello. Ahora no lo manifieste. Fíjense hasta qué punto. Y así llegará aquí en un momento, si no es que está ya en ese punto, ¿no? Pues vamos a ver la conclusión de esto. Los liberales de izquierda han usurpado el término liberalismo. Y digo término porque el concepto es imposible de ser usurpado, porque el concepto de liberalismo, si usted está hablando del concepto, tiene que coger el verdadero origen y la verdadera esencia del concepto, y eso lo que puede hacer es trasladarlo, pero no puede modificarlo, ¿verdad? Porque ya no sería el concepto. Entonces cogen la palabrita nada más, vacía, sin contenido, ¿no? Entonces lo han usurpado, ¿no? En realidad no son liberales, no lo son. No hay razón alguna para ser considerados como tales. Eso nada más que en la superficie, ¿no? La superficie abajo, no hay tal cosa. El éxito de esta sucia jugada, ¿verdad?, reside en etiquetar y aislar a la derecha como conservadora. Es decir, la derecha es reducida al conservadurismo, y ya eso obviamente es más fácil de atacar y de ponerte en evidencia de que tú eres un tipo que no llevas la razón, porque eres un conservador. Pero el problema es que ni siquiera el sentido del término conservador pues es el que ellos tienen en cuenta. Porque es muy fácil, cuando tú dices conservador, todo el mundo rechaza eso, pero lo de conservador es solamente un rasgo, ¿verdad? Y bastante importante, porque a la par que los de derecha somos verdaderos liberales, los verdaderos liberales, también luchamos por conservar los valores de nuestra cultura, de la civilización occidental, y no ya destruirlos como se plantean los movimientos de estas minorías escandalosas que son la fuente de poder de la izquierda antiliberal, porque en el fondo son antiliberales, ¿ok? Y ustedes saben que todos estos movimientos hasta hace poco, como lo vimos, se planteaban destruir la cultura, y todavía está, y no es que se lo plantearon, sino que eso lo mantienen como una de sus ingredientes fundamentales, la cultura de la cancelación, que significa la destrucción total de los valores occidentales. Entonces, ahí usted tiene tres columnas, ¿verdad? Elija una y póngase ahí, busque su posición, la que le guste. Liberalismo, socialismo e izquierda liberal. ¿Qué cosa es eso? Un verdadero fraude, un verdadero timo.
Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. No quiero ofender a nadie, y que sea de izquierda liberal, bueno, que ponga su punto de vista ahí y los argumente, ¿verdad? Y lo fundamente. Si tiene algún sentido, pues pueden ganar partidarios, obviamente, dentro de este canal, y no pasaría nada. ¿Ok? No pasaría nada porque yo soy liberal en el sentido original del término. Yo soy un liberal clásico, y por lo tanto yo defiendo sus derechos individuales, ¿verdad? No como minoría. Usted no tiene derecho, no por ser de un color, no por ser de un género, no por nada de eso. Usted tiene derecho sencillamente porque es un individuo y tiene esos derechos naturales como ser humano, ¿verdad? Y como ente político. Punto. Igual que cualquier otro. Aquí no importan los colores, no importan las razas. Importan los seres humanos. Nos vemos en un próximo vídeo.